Buenos días, hermanos, en este día precioso, en este día de bendición. Vamos a meditar el Santo Evangelio y le pedimos a la luz del Espíritu Santo. Católico, levántate y camina. Bueno, hermanos y hermanas, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes hoy, lunes 10 de agosto. Hoy la lectura del Evangelio está tomada del San Juan, capítulo 24 al 26. Y lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, si el grano del trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estaré también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanos, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo hoy la palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor nos habla en una parábola, como siempre Jesús le gustaba hablar en parábolas. Y hoy especialmente nos quiere decir que Jesús les estaba hablando a los discípulos en esta parábola que decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Y qué significaba esto? Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que el trigo se tenía que caer en la tierra y morir, y eso es lo que tenía que hacer Jesús por nosotros. Tenía que morir, tenía que dar su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy en día, y eso es lo que la profecía que estaba diciendo en esta parábola. Dice, el que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, dice, el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. ¿Y qué significa esto? Que nosotros, Jesús los recuerda en esta parábola que nosotros somos pasajeros, que nosotros no vamos a tener vida eterna aquí en el mundo, sino que cuando nosotros muramos nos va a pedir cuenta y nos va a preguntar qué es lo que nosotros hicimos en esta vida, qué fueron las buenas obras que nosotros hicimos aquí en esta tierra, cómo nosotros fuimos capaces de rechazar todas las cosas de este mundo para poder seguir a Dios. Y esto es lo que Jesús nos quiere decir a nosotros, que nosotros tenemos que morir, que el grano de trigo se tiene que morir en la tierra fértil, en esta tierra nosotros los tenemos que morir, nosotros, nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos de este mundo se tienen que morir para poder seguir a Jesús, para poder servirle, ¿verdad? Vemos también un ejemplo que nos quiere dar, fue de los fariseos, cómo ellos andaban, ¿verdad?, proclamando la palabra de Dios, que decían ellos que andaban proclamando la palabra y que eran maestros de la ley, que sabían la ley, que sabían la Biblia del revés hasta comenzar, que sabían todo lo que Jesús decía, que la ley de Moisés, que decían que las profecías que ellos hablaban, ¿verdad?, en esos templos de antes cuando Jesús andaba predicando, que estos fariseos no eran personas, ¿verdad?, que se morían en sí mismos. Ellos solos andaban, ¿verdad?, predicando esta palabra que solamente les salía de los libros, que les salía solamente de todo lo que les habían enseñado, no salía del corazón, no salían de esa persona nueva que Jesús nos quería enseñar hoy en día, ¿verdad? Entonces querían quedarse con las escrituras, querían quedarse con la ley, querían ser solo los deseos de ellos, ¿verdad? No se querían morir a sí mismos. Por eso cuando Jesús andaba caminando en esta tierra, veíamos que los fariseos a veces siempre lo cuestionaban y siempre lo rechazaban a él, porque Jesús era una persona humilde, Jesús era una persona que quería dar el todo, quería dar el 100% a los demás, a todas las personas que andaban sufriendo, a los paralíticos, a las personas que no podían ver, a los judíos, a la mujer samaritana. Eran muchas personas que Jesús quería caminar, que Jesús quería estar con ellos, ¿verdad? Y aquí podemos ver que como los fariseos, ¿verdad?, ellos eran personas diferentes que solo no querían morirse de sí mismo en su interior, querían solamente hacer lo que decía la ley, querían solamente hacer eso, ¿verdad? No querían
poner su esfuerzo, no querían sacrificarse, ¿verdad?, por los demás. Solo querían tener su puesto de ser maestros de la ley. Y eso es lo que nos dice hoy Jesús, que dice aquí: el que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Eso es lo que quiere Jesús para nosotros, la vida eterna, que cuando nosotros lleguemos allá en el cielo, los tenga un puesto ya reservado con nuestro nombre, ¿verdad? Porque nosotros somos que necesitamos renovar nuestras vidas y poder cambiar, para poder decir: lo que yo deseo no es mi deseo, sino lo que desea Jesús. Lo que quiere Jesús, eso es lo que voy a hacer en mi vida, ¿verdad? Entonces dice: el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Entonces Jesús es claramente cuando dice aquí: el que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará mi servidor. Donde quiera que nosotros estemos sirviendo, allí va a estar Jesús, allí va a estar, ¿verdad? Y entonces Jesús nos quiere recordar a nosotros que cuando nosotros damos nuestra vida, cuando nosotros lo escogemos a Él primeramente, ¿verdad?, nosotros podemos cambiar nuestras vidas, nosotros podemos ser personas nuevas, y eso es lo que Jesús quiere para nosotros. No quiere que nosotros seamos como los fariseos, no quiere que nosotros seamos como los maestros de la ley. Quiere que nosotros vayamos, ¿verdad?, y seamos ese trigo, ¿verdad?, ese grano de trigo que se puede morir, que la persona anterior que se muera, que los deseos de este mundo se mueran con nosotros, ¿verdad? Y cambiemos nuestros pensamientos, cambiemos nuestros corazones, para nosotros poder servir a Dios, para nosotros poder servirlos en cualquier circunstancia que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y Jesús siempre nos recuerda a nosotros aquí, ¿verdad?, en esta lectura, que siempre nos tiene un puesto reservado para nosotros allá en la vida eterna, cuando nosotros llegamos allá. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas, tenemos que cambiar las personas como la persona que somos, ¿verdad? Y entonces dice que el que quiera servirme, que me siga, y eso es lo que quiere Jesús. Cuando fue a la barca, ¿verdad?, a buscar sus discípulos, eso es lo que le decías a los discípulos: deja todo lo que tú tienes y sígueme. Entonces eso es lo que lo invita a nosotros a Jesús, y todos los días nos recuerda, ¿verdad? En este evangelio hoy en día nos recuerda por qué Jesús quiere que yo le sirva, por qué Jesús me ama tanto, que me amó tanto, que quiero dar toda mi vida por ellos. Y tenemos ejemplos como los santos, tenemos ejemplos en toda la iglesia, que como estos santos, como estas santas pudieron dar sus vidas, pudieron dar tanto sacrificio que ellos dieron, tanto sacrificio que murieron por su fe, murieron por Cristo, murieron por el amor de Jesús. Los mártires que les decimos los santos, cómo tuvieron esa fuerza para poder morirse, para poder decir: yo no voy a escoger esta vida mundana, sino voy a escoger a Cristo. Y vemos estos ejemplos, y cuando veo estos ejemplos, nosotros nos tenemos que motivar, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que tomar esos ejemplos y poder seguir esos ejemplos y poder decir: ok, Jesús, aquí estoy, no sé lo que tú tienes para mi vida, no sé qué planes tienes para el futuro, pero yo confío en ti, Señor. Y eso es lo que Jesús nos quiere invitar a nosotros, que confiemos en Él y que nos ayude a cambiarnos como las personas, ¿verdad?, para poder servir a los demás. Y eso es todo lo que puedo reflexionar hoy en este evangelio, hermanos y hermanas. Espero que Jesús nos llame a cada uno de nosotros a un cambio interior, así como un cambio también para nuestras familias, a todos los hermanos y hermanas que necesiten escuchar la palabra de Dios. Gracias.